Bien, el tema del que vamos a hablar hoy va a ser la prohibición de las hinchadas visitantes en los estadios del fútbol argentino. Vamos a estar hablando de cómo comenzó, después de qué casos, cuáles fueron los principales personajes de este movimiento. Vamos a hablar también de los factores, del por qué. Vamos a hablar de cómo es en el exterior, vamos a hablar de la actualidad y vamos a hablar de las repercusiones que tiene y tuvo. En el fútbol argentino hay muchos males, pero hay algo y uno que es inexplicable, que es la falta de hinchadas visitantes en los estadios. Esto comenzó en el año 2007 en el ascenso y a mediados del año 2013 en la primera división. En el año 2002, el expresidente de Vélez, Raúl Gámez, ya lo había propuesto, diciendo que se evitaría el cruce entre barras, que se ahorraría dinero en los micros y en operativos policiales y que volvería la familia a los estadios. Pero la AFA siempre rechazó estos argumentos. En el año 2007 que comenzó esta prohibición para los equipos de ascenso, para el fútbol del ascenso, perdón, fue luego de un incidente donde falleció un hincha de Tigre luego en manos de la barra brava de Chicago. En el año 2006, a fines del año 2006, había intentado ya que, que los visitantes dejen de acudir a los estadios, luego de incidentes en el clásico de Avellaneda y de que la barra brava de Gimnasia Esgrima de la Plata aprieta a los jugadores en el vestuario para que vaya para atrás en un partido contra Boca para perjudicar a su clásico rival Estudiante. Pero todo esto fue rechazado luego de que la gente se plante, si se puede decir así, en la puerta de la AFA para pedir que esto no suceda y así fue. Pero bueno, luego de este caso, en el 2007, ya no hubo marcha atrás y se hizo. Los encargados de tomar la decisión fueron el Comité Ejecutivo de la AFA y Julio Humberto Grondona. Como dije anteriormente, las primeras medidas fueron sobre el fútbol del ascenso, pero en el año 2013, después de la muerte de Javier Jerez, un hincha de Lanús, luego de un impacto de bala de goma en una represión policial en un partido en La Plata, se decidió que por las últimas dos fechas de ese torneo solo podían asistir socios del equipo local. Esto fue mediante un comunicado de dos renglones. Al comienzo del torneo siguiente, las primeras dos fechas fueron igual que las últimas dos del torneo anterior, y antes del comienzo de la fecha 3 salió un comunicado donde la venta de entradas iba a ser general, no solo para socios, pero no para público visitante, y esta es la que rige hasta el día de hoy. Antes de la prohibición al fútbol de primera en el año 2013, pero sí que regían el ascenso de 2007, se dio en 2011 el descenso de River Plate, y con él llegaron varias presiones tanto del club de Núñez como de todos los clubes de la B Nacional, ya que las fechas en que los clubes se enfrentaran a River iba a ser una gran oportunidad de recaudar dinero. Y así surgieron los neutrales, que fue una manera de esquivar la prohibición. Entonces la AFA permitió el acceso de hinchas visitantes en esta categoría, al igual de como se hacía en la primera división. En el tema de los visitantes, también fue importante el tema en temas políticos. Por una parte, en las elecciones presidenciales del año 2015, este tema se tocó y se habló de levantar esta prohibición y anunciar la vuelta de visitantes, pero esto no ocurrió. También los encargados de AFA hablaron sobre el tema y dijeron en varias ocasiones que dentro de poco volvían los visitantes, y acá seguimos esperando. Es verdad que hubo partidos con visitantes, pero son los menos. Estos partidos normalmente son en el interior del país y primero necesitan la autorización de los equipos de seguridad del fútbol argentino y aceptación del club local. Con respecto a los visitantes, a nivel internacional, el fútbol europeo sería un claro ejemplo a seguir por lo ocurrido en el último tiempo. Pero bueno, no siempre fue como se lo observa hoy en día, sino que el fútbol europeo tuvo que pasar por un gran proceso, luchar mucho tiempo contra los violentos para poder conseguir lo que consiguió en la actualidad, que sería un fútbol sin vallas, sin alambrado, con parcialidad local y visitante, pero lo más importante, un fútbol y un espectáculo que termine en paz, sin ningún tipo de incidente. Pero como ya mencioné anteriormente, para llegar a esta actualidad hubo un gran proceso, donde en ese proceso sucedieron varias tragedias que quedarán marcadas para la historia del fútbol. Estas tragedias ocurrían más que nada por actos de vandalismo, gente violenta que quería ingresar a los estadios sin tener entrada o con entradas truchas. ¿Qué pasaba? Esta gente, al ingresar, sobrepasaba la capacidad limitada que tenía el estadio y cierta tribuna, y la tribuna terminaba derrumbándose. También la gente que quería ingresar a los empujones generaba lo que serían las conocidas avalanchas,
donde mucha gente murió por quedar acorralada, sin aire, en el piso y pisoteadas. Todos estos actos, como ya mencioné, fueron actos de vandalismo y gente violenta que quería ingresar a los estadios de la manera que sea. Entonces se terminaban produciendo los accidentes dentro de las tribunas. Pero hay dos tragedias que marcaron un antes y un después en el fútbol europeo. Es decir, después de estas tragedias, el fútbol europeo cambió a nivel internacional. La primera es la tragedia de Heysel, en 1985. Se enfrentaba Liverpool y la Juventus. Los hinchas de Liverpool empezaron a tirar objetos y se abalanzaron sobre la gente de la Juventus. Se produjo una avalancha y los aficionados se acumularon en el fondo de la tribuna. Esto dejó un saldo de 39 fallecidos y 600 heridos. Los incidentes fueron transmitidos en vivo minuto a minuto y el partido se jugó igual. La UEFA sancionó a los clubes ingleses sin poder disputar competiciones europeas durante 5 años y que tomaran medidas para frenar la violencia de los hooligans. La liga inglesa perdió importancia y prestigio. Se tomó el fútbol como un deporte violento y peligroso. La FIFA tuvo que hacer un esfuerzo para mejorar esa imagen y se puso en marcha la campaña denominada Fair Play. También la FIFA tomó las medidas de que todos los espectadores deberían estar sentados, se prohibió la venta de bebidas alcohólicas y se instalaron cámaras de seguridad para llevar registro de los hinchas. La otra tragedia fue en Sheffield, Inglaterra, en 1989. Jugaba Liverpool y en Nottingham Forest. En la tribuna de Liverpool se produjo una gran avalancha y las personas quedaron atrapadas. Había demasiada gente afuera sin entrada y dispuestos a ingresar como sea. Un nuevo acto de los hooligans. Se desbordó el control policial y los hinchas estaban queriendo entrar a empujones a tribunas que ya estaban repletas. El saldo fue de 96 fallecidos y 766 heridos. A partir de esto se dictaron dos leyes. La ley de espectadores de fútbol tenía el objetivo de identificar a las personas que causen problemas en los partidos, y el informe de Taylor, que sentenció que los estadios de fútbol tuvieran asientos y no haya gente parada. También se eliminaron las vallas y se instalaron cámaras de seguridad en las canchas. El fútbol inglés y los hooligans marcaron una de las etapas más violentas. Inglaterra se tomó como punto de reflexión para combatir a los violentos en Europa. En España, el presidente de la Liga de Fútbol decretó que si un club ayudaba a los violentos, se le podía quitar los puntos y el club podía descender. En Alemania, desde 1992 hay un registro central con los datos de personas que han tenido actos violentos. Están totalmente alejados de los deportes. En Italia se sigue peleando contra los violentos, pero todo se calmó cuando se implementó el DASPO, que sería la prohibición a los violentos en eventos deportivos. En un partido de alto riesgo se prohíbe directamente a los visitantes. En Francia también se sigue luchando con los violentos, muy parecido al sistema de Italia. Si el partido es de alto riesgo no puede haber visitantes, y si hay visitantes deben ser custodiados mientras viajan y tienen un sector especial con mucha seguridad. En Europa, tras un largo y duro proceso, se pudo controlar a varios violentos y el espectáculo de fútbol cambió para bien. En la mayoría de las ligas y copas europeas hay hinchas visitantes, obviamente con su determinada protección. Un claro ejemplo fue la final de la Champions League que se disputó en Madrid en el año 2019. Jugaba el Tottenham contra el Liverpool y fue una final denominada de alto riesgo, ya que eran dos equipos ingleses y también había viajado muchísima gente. Entonces, para que no se desborde y no haya ningún tipo de incidente, se contrató a un total de 4.700 policías, que fue el mayor operativo en un evento de fútbol. Días previos a la llegada del 2018, Claudio El Chiquitapia, presidente de la AFA, aseguró que luego del Mundial de Rusia volverían los visitantes a la cancha del fútbol. Una de las palabras más autorizadas es la del ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamen, quien en diciembre del 2019 aseguró que están trabajando para que vuelvan los visitantes a las canchas de fútbol argentino. Innumerables veces vemos cómo hinchas se manifiestan en las canchas y por redes sociales con la leyenda de que vuelvan los visitantes. Pero, ¿qué piensan los expertos a todo esto? Bien. ¿Va a volver el fútbol visitante en algún momento? Como lo conocimos, no. No. ¿Cómo lo conocimos? Esto es, todas las canchas al mismo tiempo con público visitante. No. Este tema quedó muy helado con la llegada del coronavirus al país. Se habla que por lo que queda del año no habrá ni siquiera público local en los estadios del fútbol argentino.
Luego de la prohibición del público visitante, como mencionamos antes en el año 2013, lo cierto es que ha habido muchísimas excepciones a esta nueva reglamentación, pasando por lo que fue en su momento instaurar la idea de público neutral en algunos partidos, también yendo a los ejemplos de partidos con hinchadas camufladas en el estadio, como por ejemplo pasó hace poco en marzo de este año cuando Atlético Tucumán habilitó venta de entradas para no socios en un partido ante River para justamente que pueda ocurrir más público, y yendo a luego casos más concretos de que definitivamente se permitió que haya público visitante en algunos partidos en concreto en determinadas jurisdicciones del país, siempre teniendo en cuenta que eran o en el interior del país o en el Gran Buenos Aires. A continuación vamos a ver algunos de estos casos. Una de las excepciones que comenzaron a gestionarse fue la de público neutral, y uno de los pioneros en esto fue la provincia de Mendoza. Aquí vemos un partido entre Godoy Cruz y River del año 2014, en la cual hubo público neutral que no tenía permitido simplemente llevar camisetas del club rival, cosa que aquí, como vamos a ver, no ocurrió, pero aún así se mantuvo esta modalidad del público neutral. A continuación vamos a ver imágenes también del 2015, un partido entre Godoy Cruz y Belgrano, en la cual luego de incidentes entre los jugadores en la cancha, generó que este público neutral, que casualmente alentaba para Belgrano, comenzara a generar incidentes también y revolear algunos asientos. Esta modalidad luego se detuvo y simplemente se comenzó a permitir público visitante en algunos partidos, generalmente siempre fuera de Capital Federal, siempre en lo que es Gran Buenos Aires. Por ejemplo, aquí vamos a ver público de Newell's en el Estadio Ciudad de La Plata. También vamos a compartir otros ejemplos dentro de lo que es Gran Buenos Aires. Por ejemplo, aquí vamos a ver imágenes de lo que es público de Boca en Banfield. Generalmente siempre son las mismas localidades las que han permitido, en algunas excepciones, ¿no?, lo que es este permiso para público visitante. A continuación vamos a ver público de River en Quilmes. También vamos a ver público de Huracán en Mar del Plata, jugando frente al Dosivi. Y por último, entre Gran Buenos Aires, vamos a ver, por ejemplo, público de Racing en la cancha de Lanús. Y luego también, por supuesto, vamos a ver los ejemplos que son en el interior del país. Por ejemplo, aquí nuevamente en Mendoza, un partido entre Godoy Cruz y con público ya decididamente de River. Aquí ya no se habla de neutrales. Y vamos a ver otro ejemplo también de un partido entre Talleres y Boca en Córdoba. Otro de los casos que también tenemos que mencionar, aunque quizás no es excepción porque se podría decir que va por otro lado, son los partidos que se juegan en la Copa Argentina. A continuación también vamos a hablar de algunos de estos casos. Los partidos de este torneo siempre se disputan en un estadio neutral, por lo cual, al no haber un equipo ni local ni visitante, siempre hay hinchada de las dos tribunas. Al igual que en los casos que vimos anteriormente, estos partidos de Copa Argentina siempre se disputan fuera de Capital Federal y generalmente los estadios siempre se repiten. Los más usados siempre son los de Lanús, como vemos en pantalla, Arsenal, Banfield, y el interior del país como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, entre otros casos. También tenemos que hablar de dos casos bastante particulares que han ocurrido dentro de lo que es este marco de partidos en estadio neutral. Primero vamos a hablar de algo que ocurrió el año pasado. De manera inédita se cruzaron River y Boca en una final, que es la final de la Supercopa Argentina, en la cual hubo parcialidad de las dos tribunas. Esto ocurrió el 14 de marzo de 2018 en la ciudad de Mendoza y albergó a ambas parcialidades. Recordamos que el partido terminó 2-0 a favor de River con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Escoco. Del otro caso del cual también queríamos hablar es de algo que ocurrió también en el año 2018, esta vez sí, siendo un partido de Copa Argentina en el cual se cruzaron los equipos de Rosario más populares, Rosario Central y Newell's Old Boys.
inéditamente ocurrió algo en este partido que no ocurrió nunca en Copa Argentina, que es lo que vamos a ver a continuación. Este partido se disputó fuera de Rosario y no hubo parcialidad de ninguno de los dos equipos, debido a la fuerte violencia que hay siempre en la ciudad cada vez que se disputa este partido, y ya hace varios años que no se viene disputando con ambos públicos. En este caso se optó porque el partido se juegue fuera de la ciudad santafesina y sin ninguna de las dos parcialidades. Este partido lo ganó Rosario Central 2-1. Bien, esos serían los casos en los cuales se puede hablar de que hay partidos con doble parcialidad. Muchas veces entendemos la situación de algunos equipos denominados pequeños que a veces tienen la necesidad de poder brindar la posibilidad de que haya las dos parcialidades, de que haya dos hinchadas en un partido, porque dependen de lo que es la recaudación de entradas para poder sostenerse económicamente. Y muchas veces entendemos también nuestra necesidad como hinchas de querer ir a acompañar a nuestro equipo a donde vaya, ¿sí? Ya sea en nuestro estadio, yendo al interior del país o en cualquier estadio que juegue. La verdad es que es un camino que tenemos que empezar a transitar de otra manera. Hay que de a poco ir eliminando esta cultura que tenemos del aguante, que genera mucha violencia y que lo único que genera es que los partidos cada vez sean con menos público. Pasa que estamos con público solamente local y a veces dentro del mismo público local hay violencia y los partidos terminan siendo sin ningún tipo de hinchas. Así que eso es lo que esperamos que se pueda corregir en el futuro y que los visitantes puedan volver. En mi opinión sobre la prohibición de los visitantes en las canchas del fútbol argentino o la vuelta de los mismos, me encantaría que se vuelva a cruzar las dos hinchadas en un mismo estadio, me encantaría que se crucen esas canciones, me encantaría el folclore de lo que es el fútbol como lo conocíamos y no acostumbrarnos a estas canchas con solamente una parcialidad. Pero me parece que no estamos preparados, no estamos listos, me parece que la gente está un poco confundida quizás, si, no sé si es la palabra, pero no me parece que estemos listos. Yo creo que si hoy pones un clásico Boca River en la cancha de River con las dos hinchadas, no va a salir bien porque la gente está muy descontrolada y no hablamos de las barras bravas principalmente. Pero ojalá que pronto vuelva y que vuelvan como se conocían antes, pero bien, sin disturbios, sin discusiones, sin muertos, sin heridos. Bueno, tras realizar este trabajo, mi opinión personal es que me encantaría que vuelvan los visitantes en el fútbol argentino, pero sé que es una tarea difícil, hoy en día no se puede y sería un gran proceso que llevaría bastantes años. Como se puede observar, en Boca ya sacaron los vidrios acrílicos, se estaba hablando de quitar los alambrados también, en la cancha Banfield también ya se quitaron de la platea, pero no se trata de quitar una valla, un alambrado o un vidrio acrílico, se trata de quitar a los violentos. Creo que el fútbol argentino va a cambiar cuando se quita a los violentos, a las barras bravas. No se identifica por un alambrado o un vidrio, sino que hay que acabar con la violencia en sí. Y pareciera que estamos lejos. Nos queremos imitar a la Premier League, al fútbol europeo, con el tema de los estadios, pero lo más importante es encargarse de la gente que genera estos disturbios. Así que, como ya mencioné, me encantaría que vuelvan los visitantes, pero lo veo como una tarea lejana en bastante tiempo. Bueno, mi opinión sobre este tema es que sí, quiero que vuelvan los visitantes. No solo por la plata, que a un club chico sí le beneficiaría un montón el recibir hinchas de otros clubes, sino que también muchos hinchas en el interior del país quieren ver a clubes grandes como River, Boca, Independiente, Racing en sus provincias. Entonces, para mí, deberían volver, pero sin antes primero claramente darle la seguridad al hincha que concurra a la cancha.